La bancada del Frente Amplio aprobó el proyecto de ley de responsabilidad penal del empresario. Dicho proyecto, que consta de 3 artículos, establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo. El proyecto ha sido duramente cuestionado por los sectores empresariales y es apoyado por el PIT-CNT, en particular por el ZUNCA, por ser el sindicato más afectado por los accidentes de trabajo. El proyecto prevé que quedan comprendidos en el régimen de responsabilidad penal tanto el empleador principal como el subcontratista o el suministrador de mano de obra. Cuando se trata de una persona jurídica, serán penalmente responsables los administradores, representantes o quienes ejercen la dirección de la empresa. Y ya le damos la bienvenida al diputado del Frente Amplio, Luis Puch, bienvenido, al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. El proyecto de responsabilidad penal del empresario va a ser tratado el próximo 6 de noviembre en el plenario de la Cámara de Representantes y luego irá al Senado. Y empezamos con el diputado Luis Puch para que aclare en qué consiste este proyecto que se impulsa desde el Frente Amplio, que acompaña el PIT-CNT, decíamos en particular el ZUNCA, y que tiene críticas fuertes por parte de las cámaras empresariales y también, en este caso, del Partido Nacional. Diputado, ¿por qué este proyecto de ley de responsabilidad penal del empresario? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de comunicarnos con la audiencia. En primer lugar, responde a una necesidad por una realidad que existe en el país. Una crónica roja que tal vez pasa demasiado desapercibida. En nuestro país muere un trabajador por semana en accidentes de trabajo y cada 2 días un trabajador queda con una discapacidad permanente que la va a acompañar el resto de su vida. Ante esta realidad y partiendo de la base de que es un proyecto abarcativo para todas las áreas de actividad pública y privada y teniendo en cuenta que la mayor cantidad de accidentes graves se da en el medio rural. En el medio rural donde hay más dificultad en la fiscalización, si bien se ha avanzado, y donde muchas veces no se respetan las leyes establecidas y las normas de protección al trabajador. ¿Qué es lo que está planteando este proyecto? Este proyecto lo que plantea es que el empleador, que está obligado por ley desde 1914 a preservar la vida, la salud y la integridad física del trabajador, cuando incumpla las normas de seguridad, pero además ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud y la integridad física del trabajador, va a tener responsabilidad penal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es una ley mágica que va a evitar los accidentes? No, es una herramienta dentro de una respuesta integral. Difundir este tema, saber que esta realidad ocurre en nuestro país, avanzar en fiscalización, cambios culturales para que la protección de la vida sea un aspecto fundamental y responsabilidad penal para aquellos que pongan en peligro grave y concreto la vida del trabajador. Creo que este proyecto que ha impulsado y votado el Frente Amplio en comisión es una herramienta muy importante para eso, para defender la vida, la integridad y la salud del trabajador. Diputado, ¿por qué desde el Partido Nacional no se acompaña este proyecto de ley? Porque nosotros no coincidimos en la fórmula específica que la comisión, a partir de la presentación de los diputados del Frente Amplio, ha analizado, ha considerado y no ha llegado a votar afirmativamente en razón de la ecuación política que está reflejada en el ámbito de la comisión. Quedamos 3-3 y será el plenario el que resuelva, y todos sabemos cómo están conformadas las mayorías en este momento en el escenario parlamentario. Pero déjeme decirle que, más allá de esa discrepancia, yo creo que hemos registrado algunas coincidencias importantes en cuanto al diagnóstico de la realidad. Creo que la Comisión de Legislación del Trabajo ha hecho un proceso de estudio y de análisis y de reflexión sobre estos temas que ha sido muy provechoso. Yo debo reconocer que el diputado Puch, a partir de que ha sido uno de los impulsores principales de este tema y de esta solución, ha posibilitado eso y se lo reconozco. Y en ese sentido han desfilado todos los sectores de la vida laboral, los empresarios, los trabajadores, la academia, el Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo.
Nosotros entendemos y hemos llegado a esa conclusión de que efectivamente hay un problema que debe sensibilizarnos y que debe llevarnos a dar respuestas. Es decir, una situación de siniestralidad laboral muy preocupante, una realidad que indica que efectivamente mueren trabajadores y muchos trabajadores quedan discapacitados como consecuencia de los accidentes de trabajo, y está bien que algo hay que hacer. No coincidimos específicamente en esta fórmula jurídica. ¿Por qué razón? Porque esta fórmula jurídica pretende dar una respuesta legislativa a la que nosotros no nos oponemos, pero a partir de la concepción de lo que se llama un delito de peligro, es decir, una solución de carácter genérico, estableciendo una responsabilidad objetiva de los empresarios en todos los casos donde se presuma que las condiciones de trabajo no son las adecuadas o no cumplen presuntamente con digamos, las normas y los reglamentos en materia de seguridad laboral. Nosotros entendemos que no hay un vacío legal desde el punto de vista de, digamos, la punibilidad de las conductas. Si un empresario actúa con mala fe, con culpa grave o con dolo, creemos que las normas del Código Penal son suficientes en caso de muerte o de lesión grave para que ese empresario sea responsabilizado. Pero hemos llegado a una conclusión a la cual llegamos a partir de todo este análisis que se ha hecho. Yo quiero ser muy objetivo. Es cierto, como lo ha dicho, por ejemplo, Óscar Andrade, que no todos los casos, que se miden en miles de casos, de trabajadores accidentados o fallecidos, donde de pronto hubo un accionar deshonesto de los empleadores, no todos llegan a la justicia. Entonces, en ese eslabón es donde nosotros entendemos que se debe trabajar. Y por eso en los próximos días vamos a presentar un proyecto que apunte a que en aquellos casos donde, como consecuencia de un accidente de trabajo, un trabajador resultó muerto o herido o con una lesión grave o gravísima, bueno, pues en ese caso que ese tema se ponga en conocimiento de la justicia penal. O sea, discrepamos en la fórmula y no es una discrepancia menor. Ahora, por supuesto, todos tenemos una mirada favorable a mejorar las condiciones de trabajo, a reconocer que la seguridad en el ámbito laboral es una necesidad, a que, bueno, la vida está de por medio, la integridad física de los trabajadores y, por lo tanto, a partir de allí, la construcción de un sistema de relaciones laborales armónico donde, sin perjuicio del conflicto, la paz laboral sea un objetivo que tengamos que perseguir. Hoy día los casos no llegan a la justicia penal. ¿Cómo es que sería el trámite? ¿Cómo es que llega? Un trabajador se accidenta, ¿cómo llega esa denuncia al empleador a la justicia penal para que investigue si se trató de una situación de, bueno, de dolo, de impericia, de negligencia por parte del empleador? Bueno, hagamos un ejercicio de analizar lo sucedido, por ejemplo, en los últimos 10 años. En los últimos 10 años uno puede sacar la conclusión, a partir de los datos que existen, de que murieron alrededor de 500 trabajadores, y decimos lamentablemente alrededor, porque no hay una estadística desde el 2002 del Banco de Seguro que nos marque con absoluta claridad algo que debiera ser así. Es decir, bueno, tantos trabajadores murieron en accidentes de trabajo. Pero al mismo tiempo se nos plantea la realidad de que miles de trabajadores quedaron con discapacidades. Discapacidades de amputación de miembros, piernas, brazos, diferentes discapacidades. Sin embargo, solo dos casos llegaron a la justicia. El del Hotel Juncal, una obra clausurada por el Ministerio de Trabajo porque no reunía las condiciones de seguridad. Sin embargo, la empresa siguió trabajando a puerta cerrada. Un derrumbe, murieron 2 trabajadores. Pero el responsable de la obra ya tenía una situación similar en una obra anterior. Tal vez eso haya sido lo que llevó a que la justicia actuara. Y una situación en Maldonado. Entonces, hay dificultades muy serias. Nosotros en los otros 2 artículos estamos planteando los mecanismos para que el inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, cuando se compruebe esa situación de culpa grave, denuncie ante la justicia penal. Pero hay algo que para nosotros debe quedar claro. El Código Penal establece penas por homicidio, lesiones graves y demás. Nosotros no queremos llegar a esa situación. ¿Por qué tipificamos el delito de peligro siempre que se ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud y la seguridad del trabajador? Porque queremos generar mecanismos de prevención. ¿El delito de peligro es algo ajeno a nuestro país? No, está incorporado en el Código Penal. Está establecido el delito por cambiar las normas o que permiten el control ferroviario. Pero además, el delito de peligro está establecido en las legislaciones de España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Perú, Venezuela. En las legislaciones más avanzadas en materia laboral está establecido. ¿Y el resultado cuál es?
¿Empresarios presos, empleadores presos por cualquier razón? No. Ha avanzado la protección, han bajado los accidentes. Nosotros decimos, no alcanza, y nosotros sabemos que la preocupación por la vida y la salud del trabajador es compartida por todos los miembros de la comisión. No nos cabe ninguna duda. Ahora nosotros decimos, eso no alcanza. Estar preocupados simplemente no alcanza. En realidad hay que generar herramientas que permitan bajar la accidentalidad en el trabajo. Porque ningún país como el nuestro, con una población económicamente activa de 1,5 millones de trabajadores, puede permitirse unas cifras que realmente son lamentables. La muerte de un trabajador por semana es una situación que el Uruguay debe revertir, tiene la obligación de hacerlo. Por eso la bancada del Frente Amplio va a aprobar este proyecto el 6, lo va a pasar el Senado, lo va a aprobar el Senado y, como dijo el viceministro de Trabajo, el Poder Ejecutivo respalda integralmente esta norma y va a ser ley en el corto plazo. ¿Cree que se va a bajar la cantidad de siniestros a partir de la aprobación de esta ley? No estoy seguro. Además creo que nadie puede hacer pronósticos ni hay elementos de convicción suficiente que nos permitan sustentar una tesis u otra. Eso lo veremos. Se ha dicho, yo estoy ahora en una etapa de investigación recabando algunas estadísticas para el debate del 6 de noviembre y con esto no quiero alertarlo al diputado Puig, que va a ser miembro informante igual que yo, pero alguien dijo en la comisión que España, por ejemplo, no tuvo mucho éxito con esto, más allá de que efectivamente tipificó un delito de estas características. Pero más allá, digamos, no podemos tampoco ser posibilistas. ¿Van a ir todos los empresarios presos a partir de esta ley, cree? Yo creo que no hay que ser tremendista, ni para un lado ni para el otro. Lo que sí creo es que en todo caso, ¿por qué no nos gusta lo de delito de peligro? Más allá de los señalamientos que han hecho, por ejemplo, los asesores que en materia de derecho penal nosotros recibimos, en particular el doctor Germán Aller, la doctora Cecilia Salom, que también es penalista, la señora del doctor Gonzalo Fernández, pero que no fue en esa condición, fue como penalista y experta en materia de derecho penal, es que los tipos penales de estas características, que son genéricos, pueden generar la injusticia de no distinguir entre quienes actúan con la intención de dañar o con la responsabilidad a partir de la culpa grave de la negligencia, de aquellos que, sin embargo, actúan con honestidad. Y me parece que aquí lo que es necesario para el mejor clima en materia de relaciones laborales y para ayudar de la mejor manera a la política de prevención en materia de accidentes de trabajo, donde mucho se ha hecho en el ámbito de la negociación colectiva, en el ámbito bipartito, en el ámbito tripartito, por ejemplo en la construcción, que es un sector emblemático. Bueno, para ayudar a eso, yo creo que es mejor una solución legislativa que implique, repito, en aquellos casos donde la autoridad competente, que es la Inspección de Trabajo, constate que efectivamente hay elementos de convicción o indicios concurrentes que señalan que el empresario correspondiente actuó con dolo o con culpa grave, que ponga eso en conocimiento de la justicia. A mí me parece que hay que fortalecer ese eslabón. Yo me he convencido de que no hay vacío legal porque por algo fueron empresarios presos, pero que de pronto, como lo ha señalado, repito, el dirigente Óscar Andrade, que es un hombre responsable, el dirigente del Zunca, que más allá de diferencias políticas que podamos tener, yo reconozco que es un hombre sensato, él ha dicho, de 7.000 casos de compañeros discapacitados que tenemos, una ínfima parte llegó a conocimiento de la justicia. Debería llegar. Ahora, nuestra objeción es que en una fórmula de estas características me parece que no estamos distinguiendo al empresario que hace las cosas bien, al empresario que hace las cosas mal, y de pronto a las situaciones que no son imputables al empresario, porque todos sabemos que también hay accidentes con consecuencias graves que son imputables a la negligencia del trabajador, porque eso también pasa. Entonces, esa distinción tenemos que hacerla y a partir de allí, si evidentemente todo parece inculpar o conducir a la mala acción y a la negligencia del empleador, en ese caso sí la Inspección de Trabajo hacer la denuncia penal correspondiente. Ese es el matiz que tenemos. Yo sé que algo de eso está concebido en el artículo 2. Lo que pasa es que lo que allí se establece como solución subsidiaria a la principal, que es el delito de peligro, para nosotros debiera ser la solución principal. Ahí está centrada, a mi juicio, la diferencia que tenemos después de un proceso largo donde, repito, nosotros fuimos advirtiendo determinadas cosas. Quizás a mucha gente se le generen muchas dudas, no respecto a la construcción, pero sí respecto a otras ramas de actividad. Por ejemplo, estoy pensando en el transporte. ¿Cuánto, por ejemplo, el propietario de un camión tiene, autoridad frente a al camionero, a quien maneja el camión, a quien de pronto se excede de velocidad y eso le causa un accidente? ¿Qué responsabilidad podría tener ahí el propietario de la empresa, por ejemplo? Bueno, yo creo que es muy bueno dejar establecido que el artículo 1 da todas las garantías, todas las garantías. Yo decía al principio que aquel empleador que incumpla las normas de seguridad por sí solo no tiene responsabilidad penal.
va a tener responsabilidad penal cuando ponga en peligro grave y concreto la vida del trabajador. Por ejemplo, en nuestro país, por evadir la impositiva, la DGI, alguien evade la impositiva, tiene una responsabilidad penal, incluso con prisión, ¿no? Si alguien evade una mínima cantidad de dinero, va a tener responsabilidad penal. Sin embargo, si alguien obliga a un grupo de trabajadores a trabajar en altura sin proporcionarle los elementos de seguridad y genera una situación de peligro, pone en peligro la vida de una cantidad de trabajadores, no tiene responsabilidad penal. Nos parece que es un gran vacío. Al mismo tiempo, cuando acá se plantea que puede darse situaciones de injusticia, de que haya empresarios que no violen las normas y puedan tener responsabilidad. No, eso no es posible. Con este artículo no es posible. Dice claramente cuáles son las conductas que debe asumir el empresario para tener responsabilidad penal. Pero al mismo tiempo me parece que es muy importante decir, nosotros en estos 3 años hemos tratado de abrir una discusión que permita, cuando nos dicen esta fórmula jurídica no nos gusta, que nos hubieran presentado otra. Y las cámaras empresariales, salvo la Cámara del Transporte que presentó una alternativa que la vamos a utilizar para una ley de salud general en el trabajo, ninguna de las cámaras empresariales presentó alternativa, rechazaron el proyecto. La Asociación Rural dice, en el campo somos una gran familia, ¿cómo van a aplicar esta ley? Pero señores, los accidentes los tienen los peones rurales, no lo tienen los estancieros. 30 segundos. En 30 segundos nosotros vamos a presentar una alternativa, porque este proceso parlamentario no está concluido, más allá del episodio de esta semana en la comisión, que va por más o menos por los caminos que yo ya señalé. Nuestra diferencia con el artículo primero es que es cierto, formalmente el empresario que va preso, que tiene responsabilidad penal, es el que pone en grave riesgo la vida del trabajador. Lo que pasa es que eso es muy subjetivo, es decir, hay una serie de conceptos indeterminados en esa definición que en materia penal a mí me parece pueden ser peligrosos y pueden hacer tabla rasa. Esa es la diferencia que tenemos. Pero reitero, nosotros no nos negamos a que vayan presos los que tengan que ir presos. Lo que queremos hacerlo, a nuestro juicio, es con la mayor racionalidad desde nuestra visión, a los efectos además de ayudar a generar confianza en el ámbito laboral. Gracias a ambos por haber venido. Nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU. Corto.